Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu gracia, tu amor, tu cuidado, tu poder está en favor de tu amada iglesia. Señor, te pedimos humildemente y de todo corazón que seas tú en esta preciosa noche quien hable a cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que nosotros podamos tener la oportunidad y el privilegio de que el mensaje de tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea quien hable a cada una de nuestras vidas. Te agradecemos el perdón de nuestros pecados y te agradecemos, Padre, que tú tienes misericordia de nosotros, Señor, no tomando en cuenta nuestra condición, sino, Señor, mirándonos a través de tu Hijo Jesucristo con ojos llenos de amor. Gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Glorifícate en nuestras vidas y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado. Padre bendito, sea exaltado, sea predicado y sea adorado, Padre, porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de leer un precioso mensaje que Dios envía a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a un hombre que está viviendo una experiencia en un lugar donde ha sido confinado a causa del Evangelio. Hoy nosotros, mis amados hermanos, podemos acudir con toda libertad, podemos acudir con mucha alegría a la iglesia, a adorar, a glorificar, a santificar y a proclamar el nombre del Señor. Podemos nosotros tener una escritura, una palabra de Dios, una Biblia en nuestro hogar, y todavía hasta este momento podemos salir a visitar y a llevar este evangelio a aquellos que tienen necesidad. Todavía podemos hacerlo. En los tiempos de Juan, mis amados hermanos, la iglesia era perseguida. La iglesia era hostigada y castigada precisamente por proclamar este hermoso mensaje de salvación. Mis amados hermanos y hermanas, el hombre, dice Job, nace de mujer para el sufrimiento, nace de mujer para el dolor, nace de mujer para venir a este mundo a sufrir las adversidades, las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que nos presenta la vida. Nosotros a veces, mis amados hermanos, estamos pensando de que, bueno, la vida es todo felicidad, sobre todo cuando estamos jóvenes, cuando tenemos, ¿verdad?, salud, cuando estamos, bueno, llenos de fortaleza y de vigor. Pero, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el hombre ha nacido para la aflicción. Dice la Escritura que Dios ha permitido que vengamos a este mundo precisamente para disfrutar de su creación, pero también, mis amados hermanos y hermanas, venimos a vivir en un mundo que ha sido contaminado por el pecado del hombre. El hombre ha tenido esa situación, esa dificultad de que ha caído en pecado, y como ha caído en pecado, ha sufrido las consecuencias de ese pecado, ha sufrido las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia. Sin embargo, Dios nos ama.
Dice Job en el capítulo 5, en el verso 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y da un consejo Job: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Qué hermoso consejo, ¿no? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el tiempo está cerca. Señor Jesús a sus discípulos le dijo que cuando veamos todas estas señales que Él describe allá en Mateo 24 acerca de la situación que el mundo ha de enfrentar en los últimos tiempos, nos preparemos, estemos preparados, podamos nosotros estar advertidos para que cuando llegue ese momento, mis amados hermanos y hermanas, nosotros podamos recibir con alegría, con gozo en el corazón, la llegada, la venida del Señor. Jesús le advirtió a sus discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, solamente nuestro Padre Celestial. Pero que nosotros, mis amados hermanos y hermanas, podemos estar preparados para enfrentar ese momento, como dice nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, dice el escritor bíblico: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y esto es algo importantísimo, mis amados hermanos, que tengamos presente. El día, la hora ha de llegar a todos. Le llegó al Señor, le llegó al apóstol Pablo, le llegó a Pedro, le llegó a los profetas del Antiguo Testamento, le llegó, mis amados hermanos, a los primeros discípulos de la iglesia, y nos va a llegar a nosotros. Nos va a llegar ese momento. Va a llegar el día, mis amados hermanos, en que de una o de otra manera el Señor nos va a llamar a su presencia y debemos estar preparados. Debemos estar listos. Debemos estar a cuentas con el Señor. Debemos estar, mis amados y mis amadas hermanas, bueno, en comunión con ese Dios que nos ama, que nos bendice y que nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos gozar de su presencia, no solamente en la eternidad, sino desde ahora. Ahora que estamos en este mundo, ahora que estamos viviendo en la aflicción, en la tribulación, en los problemas, en la dificultad, ahora, mis amados hermanos, podemos disfrutar de esa presencia de Dios que trae paz a nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia y de cualquier dificultad, porque la paz que Dios nos da es totalmente diferente a la que nos da el mundo. En el mundo, mis amados hermanos, nosotros tenemos una paz que el mundo ofrece mientras no hay ninguna adversidad, mientras no hay ninguna dificultad, mientras no hay ningún problema, la gente vive en paz. Por eso hay mucha gente que piensa que no necesita a Dios. Piensa que Dios solamente es una cuestión de una imaginación del hombre, que Dios solamente es la creación de una cultura, de una nación o de un pueblo. Pero déjame decirte, mis amados hermanos y hermanas, que cuando la dificultad, el problema, la enfermedad, la tragedia, la circunstancia difícil se presenta al ser humano, aún el incrédulo le pide ayuda a Dios. Hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que, mis amados hermanos, proclama
como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando llega el momento, mis amados hermanos y hermanas, el hombre, por muy incrédulo que sea, si Dios le da la oportunidad, clama como clamó el que estaba en la cruz del Calvario al lado del Señor en el momento más difícil de su vida. Clama porque Dios lo bendiga, porque Dios lo perdone y porque Dios lo ayude. Y a veces el hombre tiene esa oportunidad, pero no siempre. A veces el hombre, ¿verdad? Dios le concede esa gracia por su pura misericordia, pero no siempre. Porque al hombre, cuando no tiene en cuenta a Dios, le pasa como dijo Jesús allá en las Sagradas Escrituras, como al rico que disfrutaba de toda su riqueza, pero no tenía en cuenta a Dios, y cuando Dios lo llama a su presencia, mis amados hermanos, su condición espiritual por la eternidad era terrible, estaba en condenación. Por eso el Señor, mis amados hermanos, nos da la oportunidad ahora para que nosotros estemos a cuenta con Dios. Jesús, mis amados hermanos, le dio a los discípulos un gran regalo, el regalo de la paz en el corazón, en medio de la dificultad, en medio de la tragedia y en medio de cualquier conflicto o dolor. Dice San Juan capítulo 16, verso 33, que Jesús le dijo a sus discípulos ya en la discurso de despedida para ir a la cruz del Calvario: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el cristiano, el creyente, el que confía en Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, puede enfrentar el sufrimiento, puede enfrentar la dificultad, puede enfrentar el dolor y la tristeza con la certeza en su corazón de que en Dios tendrá una respuesta que bendiga, que alegre y que enriquezca su vida desde ahora hasta la eternidad. Por eso cuando Juan está ahí en la isla de Patmos, cuando está ahí recordando todas las enseñanzas que Jesús les había dado, estaba recordando cómo nuestro Señor Jesucristo había traído al mundo un mensaje de perdón y de salvación, pero también una presencia que llenara de bendición la vida de su pueblo. Dios se le reveló, Dios le habló, porque él estaba pensando acerca precisamente del sufrimiento de la iglesia a causa de la aflicción, de la persecución y del conflicto que la iglesia enfrenta en su día a día, en su quehacer diario. Ayer estábamos en la casa, yo y Dorita, porque teníamos un detallito ahí, se nos perdió una perra queridísima para ella. Yo tuve la mala fortuna de no haber cerrado el portón y la perrita se soltó y se fue, y pues no nos dimos ni cuenta, y entonces yo estaba con ella ahí calmándola, tranquilizándola acerca de la cuestión de la perrita, y ella pues ahí estaba haciéndome el café, cuando de pronto pegó un grito intempestivamente. Le había entrado un dolor en su espalda, en la altura alta del riñón, que Dios mío, casi se desmayaba del dolor. Ni en cuenta teníamos ese dolor. Ni en cuenta teníamos ese dolor. Mis amados hermanos, así es la circunstancia de la vida en cada uno de nosotros. A veces, mis amados, estamos tan tranquilos, tan confiados, ¿verdad?, que de pronto nos llega la aflicción. De pronto nos llega el dolor. Por eso tenemos que estar preparados. Y Juan estaba pensando: Señor, ¿por qué la iglesia está sufriendo? ¿Por qué la iglesia está pasando por esta situación? ¿Qué
¿Cuándo tú tendrás una respuesta para tu pueblo? Y ahí está adorando, glorificando y como hace un momento, ¿verdad?, pidiéndole a Dios por su necesidad, cuando dice la Escritura que el Señor Jesucristo se le presentó y le comenzó a revelar y a manifestar todas las promesas y bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Y precisamente de eso les quiero hablar hoy. La primer bendición está en el versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3 del capítulo 1. Dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De las enseñanzas, de la proclamación de la palabra de Dios. Toda la escritura, desde el principio hasta el final, mis amados hermanos, trae un mensaje de amor y de perdón para todo aquel que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, un hombre o una mujer que reconoce que en su vida tiene necesidad de que Dios se acerque a ella o ella se acerque a Dios para recibir la bendición de parte del Señor. Un corazón agradecido, un corazón que reconoce que es humilde delante de Dios, es un corazón que vive para agradecer y glorificar a Dios por todas las cosas, porque todas las cosas que le suceden a la vida del ser humano son para la gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas. Todo lo que sucede, mis amados hermanos, por quizá a veces, ¿verdad?, increíble que parezca, es para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos, ¿verdad?, fortalecidos, para que nosotros seamos, seamos consolados y podamos nosotros enfrentar cualquier situación con esperanza y con paz en nuestro corazón. Por eso dice el Señor Jesucristo que es dichoso, es feliz, está lleno de gozo el que se llena de la palabra, el que escucha la palabra, el que enraiza su corazón y su vida en las promesas de la palabra, porque el tiempo está cerca. Porque la hora, mis amados hermanos, de una o de otra manera van a llegar. La hora va a llegar en la cual, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para ese día, para ese momento y para esa dificultad. Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que escuchan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. La segunda bienaventuranza, mis amados hermanos, está precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Léalo y subráyelo para que usted en su casa con toda tranquilidad, ¿verdad?, pueda disfrutar de estas bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Dice el capítulo 14, versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dichosos, felices, gozosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay dos clases de muertos: los que mueren en el Señor y los que mueren sin el Señor. Los que mueren en el Señor, mis amados hermanos, tienen una promesa maravillosa. Tienen una promesa hermosa.
tienen una esperanza gloriosa. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dichosos y bienaventurados los que mueren en el Señor, los que han abierto su corazón y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida y han recibido el regalo del perdón y de la vida eterna. Pero hay de aquellos, mis amados hermanos y hermanas, que cruzan por este mundo sin escuchar la voz de Dios, haciéndose rebeldes al llamado que Dios hace a su corazón. Por eso, si usted quiere ser dichoso, quiere usted ser feliz desde ahora hasta la eternidad, abra su corazón al Señor y recíbalo como el único y suficiente Salvador de su vida. Son dichosos, dice el Espíritu, porque descansan de su trabajo, es decir, descansan de su aflicción, descansan de sus problemas, descansan de su dolor, descansan de sus tragedias. Mis amados hermanos, para el cristiano, para el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón, la muerte no es una tragedia, no es un fracaso, no es una ruina, sino que al contrario, la muerte es una entrada a la gloria en la presencia de Dios, a poder disfrutar de ese Dios que nos está esperando, de ese Dios que nos dijo, ¿verdad? Y nos prometió en su santa y bendita palabra que nosotros debemos estar, conscientes, confiados en el Señor cuando le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le pregunta al discípulo: no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Y él les contesta y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mis amados hermanos, todo aquel que muere en el Señor descansa de su aflicción, pero queda su testimonio. Por eso es importante que todo cristiano que recibe a Cristo en su corazón tenga, ¿verdad?, una vida de adoración, de alabanza y de servicio al Señor en su amada iglesia, porque a eso nos ha llamado Dios, a que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y le sirvamos con un corazón alegre, agradecido, un corazón lleno de contentamiento y lleno de gozo, reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, proviene de su bondadosa y misericordiosa mano. Pero hay que estar preparado. Dice el capítulo 16 de Apocalipsis, en el verso 15: capítulo 16, verso 15: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Y cómo llega el ladrón? Por sorpresa. Yo dejé abierto mi portón y no nos dimos cuenta a qué hora se fue la perrita o se llevaron la perrita, porque la perrita estaba en un gancho con una cadena y su collar. ¿Me entiendes? No nos dimos cuenta. Bueno, no es una buena comparación, pero así llega el ladrón, de sorpresa. Mi amado hermano y mi amada hermana, si nosotros supiéramos el día y la hora, probablemente un día antes nos arrepentimos. Probablemente una semana antes nos preparamos. Bueno, es que yo ya me voy la semana que viene, el lunes a las 5 de la tarde vienen por mí, me voy a preparar. No sabemos ni el día
ni la hora. Por eso dice el Señor Jesucristo en su palabra hermosa y bella: dichoso, feliz, lleno de alegría en su corazón, el que vela y guarda su vida. El que pone su vida a la luz de la palabra. El que está despierto, el que está advertido, el que está día a día preparado con el Señor, poniéndose a cuenta, agradeciéndole a Dios, pidiéndole a Dios por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Mis amados hermanos, es dichoso. Es dichoso el que está despierto, el que está advertido, el que está preparado, el hombre que tiene y la mujer que tiene, ¿verdad?, todas sus cosas en orden. Mis amados hermanos, es dichoso, porque a la hora que llegue el Señor, a la hora que lo llame el Señor, él puede ir confiadamente a los brazos de su Dios. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia debe de estar siempre preparada, feliz y contenta, porque un día el Señor vendrá por ella. Quizá algunos se van a quedar a ver algunas cosas del final del mundo. Quizá algunos tendrán la experiencia de ver algunas otras señales, pero algunos, mis amados hermanos, Dios nos va a quitar de sufrir antes y nos va a llevar a su presencia para que nosotros podamos descansar y podamos alabar y glorificar su santo y bendito nombre por la eternidad. Por eso somos dichosos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, nosotros los cristianos podemos vivir llenos de contentamiento y llenos de felicidad en medio de cualquier dificultad, sabiendo que el Dios que adoramos tiene cuidado de nuestras vidas. Y por eso, ¿verdad?, también podemos nosotros ver una cuarta bendición, mis amados hermanos, en el capítulo 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10. Perdón, verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Estas palabras son verdaderas de Dios. Dichosos, felices, llenos de gozo los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Amados hermanos y hermanas, nosotros debemos estar llenos de alegría porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Debemos estar agradecidos con el Señor. Debemos estar llenos de contentamiento con el Señor, llenos de gozo en nuestro corazón, sabiendo, mis amados hermanos y hermanas, que por la gracia de Dios nosotros somos perdonados, alcanzados y declarados hijos de Dios para la gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos estas realidades, vemos estas bendiciones, nos apropiamos estas verdades, porque dice el escritor bíblico: esto no es cosa de mi imaginación, esto no es cosa de fantasía, esto no es algo que yo hable de parte de mí. Estas palabras son verdaderas porque Dios las ha declarado. Dios lo ha declarado. Y si Dios lo ha declarado, ¿quién podrá anularlas, quitarlas o derrumbarlas? Nadie. Nadie las puede anular, porque son palabras de Dios, son promesas de Dios, son realidades de Dios. Por eso la iglesia puede enfrentar, puede caminar en medio de toda esta situación que hoy está viviendo el mundo. Pandemia, terremoto, tsunami, guerra, conflicto,
aumentos de violencia, aumentos de maldad. Tantas situaciones, mis amados hermanos, rebeldía de padres contra hijos, hijos contra padres. Y la iglesia en medio de toda esa crisis camina, mis amados hermanos, como caminó el pueblo de Israel en medio del desierto de la vida, protegido por la palabra, la presencia y el Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso somos dichosos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, somos felices. No importa qué situación estemos enfrentando, qué dificultad estemos pasando, qué conflicto estemos peleando. Por eso debemos aprender a pelear, debemos aprender a combatir, no con las armas del mundo, sino con la armadura de Dios. Debemos nosotros apropiarnos de la palabra de Dios. Debemos de tener el escudo de la palabra, de la confianza en Dios, ceñidos de la verdad, calzados con el evangelio de la justicia, con la coraza, ¿verdad?, del evangelio, mis amados hermanos y hermanas. Somos dichosos. No importa qué dificultad sea, podemos confiar que si nosotros lo ponemos en las manos del Señor, Dios hará maravillas en nuestras vidas. Ayer en la mañana, al mediodía, decía yo, ¿qué voy a hacer con Dorita? Porque ella tenía miedo y yo también. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Porque es natural que nosotros, ¿verdad?, en cierto momento tengamos temor. Es natural. Y le clamábamos a Dios, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿y ahora? Porque usted va a las instituciones, mis amados hermanos, y le dan un calmante y le ponen una inyección y listo, y ahí le dejan, y si acaso le dan el programa para dentro de unos meses para ver si le hacen un estudio y otros meses. El caso es que cuando llega el momento ya casi estamos muertos. Si nosotros nos confiamos al orden del hombre. Pero cuando confiamos en Dios, mis amados hermanos, las cosas son diferentes. Anoche fuimos a hacer una visita y platicamos acerca de la situación. Mire, yo conozco un médico, vamos a verlo. Hoy nos fuimos. Y bendito sea Dios. Me revisaron que si el vaso, que si el hígado, que si el páncreas, que si... Está más sana que yo. Es el estrés. Le dijo el doctor, es el estrés. Es que tienes que tener un relajamiento muscular porque con todas las tensiones que vives, estás así. Bueno, ya descansó ella y descansé yo. Le doy gracias a Dios. Porque mis amados hermanos, si yo, ¿verdad?, la única que me cuide es ella. Imagínense usted si algo le pasa a ella. Dios mío. Yo le pedí a Dios, Señor, sánala. Y ahí está, sana. Bienaventurados los que confían en las promesas de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Dice la Escritura que hemos sido llamadas a las bodas del Cordero y por eso debemos estar contentos y felices. Capítulo 20, verso 6. Usted subráyelo ahí, en su casa lo lee, ¿verdad? Usted lo disfruta. Bienaventurado, fíjese bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Es decir, por un espacio de tiempo incalculable. Bienaventurados y santos. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros somos santos porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha comprado, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha apartado para su gloria. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted, mi amado hermano y mi amada hermana, por la gracia de Dios, Dios le ha comprado, le ha apartado, le ha llamado, le ha santificado y un día cuando le llame a su presencia, le ha glorificado. Es decir, ha cambiado su condición humana y natural
en una condición divina, espiritual, perfecta en su santa y bendita presencia. Por eso somos dichosos, por eso somos bendecidos, porque estaremos delante del Señor como sacerdotes de Cristo, reinando con Él por la eternidad. Estando en el palacio del Rey, viviendo comiendo de la comida del Rey, ¿verdad? Y viviendo, alabando y glorificando al Rey que nos ha comprado con su sangre preciosa. Capítulo 22, verso 7. Dice el capítulo 22, verso 7, es la sexta bienaventuranza. He aquí, vuelve a repetir el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que abre su corazón y hace propia la proclamación del Evangelio en su vida. Por eso, mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros visitamos a las personas, les decimos: abre tu corazón y recibe a Cristo. No la religión, porque la religión, mis amados hermanos, simple y sencillamente es la denominación, es decir, el nombre del grupo que nosotros tenemos para distinguirnos del mundo que nosotros adoramos y glorificamos al Señor. Pero usted puede estar en la denominación todo el tiempo que usted quiera. Si no tiene a Cristo en su corazón, nada está haciendo. Porque la religión no salva. La religión es un medio para que nosotros nos reunamos y adoremos y glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Por eso nosotros invitamos, ¿verdad?, a que abran su corazón y reciban a Cristo, el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dijo Pedro, que no solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación no es religión, la salvación es una relación personal, íntima con Dios, a través de su santa y bendita palabra. Porque cuando nosotros abrimos la palabra, escuchamos la voz de Dios, y cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Por eso cuando alguien dice que me lo reveló Dios, pues porque lo leyó en la palabra. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de que toda predicación sea confrontada de acuerdo a la palabra de Dios, porque la confianza usted la tiene que tener única y absolutamente en Dios, porque el que cumple su palabra es Dios, el que honra su palabra es Dios, el que hace perfecta su palabra es Dios. Por eso todo aquel que cree en la palabra de Dios, que hace suya la palabra de Dios, es feliz, es dichoso, es bendecido, porque puede descansar y puede recibir el poder de Dios en su vida, como recibía el pueblo de Israel el maná en el desierto. Solamente tenía que salir a recogerlo, y nosotros solamente tenemos que creerlo y pedirlo. Nada tienes porque nada has pedido. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. La séptima bienaventuranza, y con esto terminamos, está en el versículo 14 del capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mis amados hermanos y hermanas, es dichoso los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue precisamente porque por el derramamiento de su sangre
nuestros pecados sean perdonados, nuestras vidas sean transformadas y nuestros espíritus sean cambiados para la gloria de su nombre. Somos dichosos, porque es por su gracia, mis amados hermanos, que nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir el regalo de la vida eterna, la corona de vida que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sabe usted a qué se refiere esto, hermano y hermana? Hoy usted lo vea como algo común, por las puertas de la ciudad, y usted se imagina que es la puerta de la entrada de su casa, que entra y sale. No es así. En los tiempos de Juan, entraban por las puertas de la ciudad los vencedores, los que triunfaban, los conquistadores, los que salían, los que llegaban victoriosos y entraban por la puerta para recibir, ¿verdad?, la alabanza y el reconocimiento de la ciudad. Los reyes entraban montados, y entraban en un caballo, mis amados hermanos, significaba que esa ciudad estaba sometida a su mandato. Si entraban en un burrito como entró el Señor, significaba que aquel rey no traía juicio, sino traía un acuerdo de paz. Pero sea una cosa o sea la otra, entraban victoriosos. Mis amados hermanos, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, que atesora su palabra y que tiene a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida, puede entrar victorioso en la ciudad que Cristo ha preparado. Dice que en esa ciudad está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dice. Cada mes da un fruto, y las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. No habrá en ella maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y nosotros estaremos con él. Veremos su rostro, y su nombre estará en nuestra frente. No habrá ya más noche, ni tendremos necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos al lado de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que nosotros en Cristo tenemos poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Quiere usted entrar por las puertas de la ciudad? ¿Quiere usted ser recibido por el Rey de Reyes y Señor de Señores? No como un vasallo, sino como un hijo, como alguien que va a estar con él en la eternidad gozando de las delicias de su Señor. Reciba a Cristo en su corazón, póngase a cuenta con Dios y permita que el Espíritu Santo cambie y transforme su vida para la gloria de Dios y para bendición de cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.